seguidor, aprendiz, alumno, son las palabras que definen a un discípulo cristiano. Radio Bea abre el salón de clases y tiene listos los escritorios para que los discípulos se sienten y con su Biblia en mano y su libreta de notas para apuntar, comencemos el programa El Discipulado. Nuestro propósito es aprender de la palabra para que luego usted pueda enseñar a otras personas. Ahora, vámonos con el equipo de producción porque ellos están listos para presentar el Discipulado. Bienvenidos. Estamos en el episodio número 15, comenzándolo, y le damos a usted la más cordial bienvenida. Sea parte de este estudio que vamos a desarrollar para los siguientes minutos. Ojalá pueda participar con nosotros en el estudio, en las dinámicas, en la interacción que hacemos, preguntando, usted contestando, y si quiere respondernos ponemos a su disposición las vías de comunicación. Si está usted escuchando en directo, pues sabe que puede utilizar el WhatsApp. Si usted lo está haciendo a través de las redes sociales en la retransmisión, pues comente allí en los espacios que estas redes brindan a quienes escuchan a través de esas plataformas. Vamos al saludo y una rápida introducción que nuestras hermanas Esther y Evelyn van a estar desarrollando. Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos a este espacio donde estudiamos la palabra de Dios, y hoy vamos a estudiar el Salmo 100, pero queremos compartir con ustedes que en la Biblia, en otros libros de la Biblia, encontramos también salmos, sí, versículos que alaban al Señor. Bienvenida, hermana Evelyn, buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes que están en sintonía de Entendiendo los Salmos en nuestro discipulado. No importa la hora en la cual usted escuche esta enseñanza, puede ser de mañana, tarde o noche, bienvenido. Bueno, en la Biblia encontramos que nos hablan de alabanzas. Por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 16 y versículo 7 nos dice: Cantad a él, cantadle salmos, alabad, hablad de todas sus maravillas. Una vez más, Primera de Crónicas 16:7, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Así es, también en el libro de Nehemías, del profeta Nehemías, capítulo 12, versículos, déjenme encontrarlo por acá, Nehemías 12:8, dice: Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban en los cantos de alabanza. Cantos de alabanza. Pero también en Colosenses capítulo 3, verso 16 nos habla: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En Santiago capítulo 5 versículo 13 leemos: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Muy bien, gracias hermanas. Allí estos pasajes que acaban ustedes de escuchar nos dan referencia cómo el libro de los Salmos es citado a lo largo de la historia. Y allí en los pasajes hay unos que literalmente, como el del primer libro de las Crónicas, habla de cantadle salmos. Obviamente hemos de entender que cronológicamente en la Biblia, como colección de libros, primero es Crónicas y después es Salmos. Pero históricamente son contemporáneos ambos, no olvidemos esa parte, y que al final, pues la idea es que aún en esos libros históricos aparece registrada la referencia de los Salmos. ¿Qué decir de Nehemías? Que aunque ahí literalmente no se dice
salmos, pero cuando se refiere cantos de alabanza, ahí aparece el Tehilim, que es la referencia que le hemos enseñado. ¿Y qué decir del Nuevo Testamento? Pablo mismo a la iglesia de Colosas habla de que deben de incluir en su repertorio de cantos no solo los himnos, existían los cantos espirituales, sino que también animaba a los cristianos de esa época a hacerlo también con los salmos. Y el apóstol Santiago también hace referencia que el que está alegre debe cantar salmos, aunque ahí aparece alabanzas. Este ejercicio lo hacemos para que usted observe cómo a lo largo de toda la Biblia los salmos también están siendo expresados y utilizados. Diría yo que es el único libro que más se manifiesta en referencia a lo largo de toda la palabra. Gracias, hermanas, pues a usted vamos ahora al punto central, que es el Salmo 100. Yo creo que este salmo que vamos a estudiar es uno de los salmos que más se utilizan en las aperturas de los cultos cristianos en la época contemporánea. Es creo que de automático. Dirija usted y aperture con un salmo, le dicen el pastor o quien le pone a usted a dirigir, y lo primero que le viene es el Salmo 100. Bueno, hoy leí algo que me llamó mucho la atención, pero también me hizo reflexionar porque es algo un tanto fuerte. La Biblia es uno de los libros, es el libro más leído, así cita, pero es el libro menos entendido. Tiene razón. Es el libro más leído, pero es el libro menos entendido. Porque muchos lo leen, pero pocos lo estudian. En esa perspectiva, mientras no tengamos esa decisión de estudiar la Biblia, va a ser poca la posibilidad de entenderla. Leerla, pues, es un ejercicio bueno. Yo no estoy en contra de aquellas cosas que muchas casas bíblicas han hecho, de lea la Biblia en un año. Está bien, pero eso, hermano amado, no lo conecta con la profundidad que hay en la Biblia. ¿Ya? Mientras usted decida solo leerla, va a estar muy lejos de entenderla. Es necesario tomar la decisión de estudiarla. Y aquí tenemos que apelar al instrumento que Dios dejó para hacernos entender la Biblia. No es un maestro, no es un seminario, ni tampoco es un método. Es al Santo Espíritu de Dios. Él nos hará entender todas las cosas, dice. ¿Cómo? Eso sí no lo sé. Porque el Espíritu Santo obra de maneras profundas que hace que aún el más niño logre entender cosas tan grandes. Y no lo dije yo, Jesús lo dijo. Gracias, porque de los pequeños revelaste las profundidades. ¿Cómo así? Pues sí, la sabiduría que Dios transmite. Por eso es que no hay excusa de nadie que diga yo no puedo. Tal vez sería no lo he intentado, o lo peor sería no quiero. Pero bueno, aquí la radio le brinda la posibilidad de dar ese paso de estudiar la Biblia. Vamos al estudio del Salmo 100 y vamos a la lectura después de este pequeño corte. Un simpatizante del Evangelio carga su Biblia pero no la usa. En cambio, un discípulo la lleva en su corazón y la practica. Está escuchando El Discipulado. Tenemos en puerta 5 versículos. Ya que el salmo es pequeño, Salmo 100, vamos a hacer la siguiente dinámica. Voy a pedirle a Esther que prepare en la versión tradicional que todos usamos, la RB 60, Reina Valera 60.
Y también acá a Evelyn le he pedido que prepare la nueva traducción viviente. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Vamos a arrancar con el verso 1. Cuando termine el verso 1, hace la pausa para que cite el verso 1 en la traducción contemporánea. Termina Evelyn y volvemos a retomar la lectura y vaya usted comparando las traducciones y las perspectivas de estos libros. Así que arrancamos Salmo 100, estos 5 versículos al unísono en 2 traducciones. Exhortación a la gratitud. Salmo de alabanza. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Salmo de agradecimiento. Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. Ay, qué bonito. Muy bien. Ahí escucharon ustedes este ejercicio del Salmo 100 en 2 versiones. Hay variantes muy interesantes, como por ejemplo el verso 2, la traducción tradicional dice, servid al Señor con alegría, pero la contemporánea dice, adoren al Señor con gozo. Significa que ahí amplían más el concepto que el servicio también es adoración, ¿ya? Vean qué bonito eso, porque a veces uno cree que adoración solo tiene que ver con cantar, y no necesariamente. Imagínense que la adoración solo implicaría cantos. ¿Qué pasaría con aquellos que no pueden hablar, que pierden el habla? Serían excluidos de la función de su adoración. Pero no. Aquí trasciende y es que enfático que la adoración va más allá que el canto. Muy bien. Vamos entonces a ir ahora a escuchar el canto. Como usted sabe, le compartimos cómo los productores musicales han tomado los textos, los salmos, y los han vuelto música. Tal vez no conocemos un tanto la melodía, la armonía original de los salmos, pero pues con el tiempo, el talento que Dios ha dado a muchos músicos han hecho las siguientes propuestas que vamos a presentar. Así que les dejo ahí a las hermanas, empezando por Evelyn, y vamos a cerrar con esta. Bueno, este es un salmo, un canto contemporáneo, y el canto se llama Salmo 100. Es una balada y es literal la letra del Salmo 100 y lo interpreta Gracia Ministry de Monterrey. Cantan alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Dios. Versículo 2. Alegría, venid con regocijo, reconoced 3. que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo somos sus ovejas y ovejas de su prado. Aleluya, gloria, aleluya, Gloria a Dios. Bien, gracias ahí por la referencia, pues ahí usted lo escuchó.
lo escuchó los primeros versos y seguramente utiliza todo. Es que el Salmo es tan pequeño que se presta para precisamente escribir un cántico. Alabanza, alabadle, bendecid su nombre, alabadle, bendecid su nombre, reconoced que Jehová es Dios. Verso 3. Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo somos sus ovejas y ovejas de su prado. Aleluya, gloria, aleluya. Le añaden ese aleluya, aleluya como el complemento. Es válido. Qué buen canto. Vamos ahora al canto Del histórico. recuerdo. Del Ajá. recuerdo. A ver, ¿qué nos preparó Esther? Es la agrupación El Rapto, año 1970, Salmo 100. Y lo mismo, casi abarcan todo el salmo. Aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria, aleluya. Cantad alegres a Dios. Verso 1. Habitantes de toda la tierra, gloria a Dios. Venid a él con alegría. Verso 2. Venid a él con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Verso 3. Él nos hizo, no a nosotros mismos, gloria a Dios. Pueblo tuyo somos y ovejas, gloria a Dios. Y ovejas de su prado, aleluya. Ok, gracias Esther. Este es un cover prácticamente, que bien decía yo, ese primer canto que nos compartió, ¿dónde lo he escuchado? Y Esther nos dio la respuesta con esta agrupación. Bueno, gracias, ahí está, esas son las propuestas, me imagino que habrán otras más que usted pudiera sugerir. Gente que ha tomado el Salmo 100 y lo ha vuelto un canto literal. Ahí solo para que usted tenga la referencia, después de este pequeño cortecito, vamos a meternos al estudio y a conocer un poco el trasfondo del Salmo 100. Un simpatizante del Evangelio vive de sus emociones. Un discípulo de Cristo vive de convicciones. Está escuchando El Discipulado. Conozcamos un poquito el trasfondo del Salmo 100 antes de ir al pasaje. A ver, este Salmo 100 es parte de una serie de salmos que a algunos lo abarca del Salmo 90 a 89 al 100, que habla sobre el reinado del Señor Jesús. ¿Ya? Esa es una perspectiva que han los estudiosos propuesto. Luego, puedo decir que este salmo se cantaba en el Bet Hamikdash. ¿Y eso qué es? Me van a decir. Bet Hamikdash. ¿Se recuerdan que Dios le dio instrucciones a Moisés para que levantara lo que se conoció como el tabernáculo de Moisés? Le dio una serie de instrucciones, medidas, materiales, y lo único que tenía que hacer Moisés con sus ayudas es hacer lo que Dios les estaba pidiendo. De esa manera levantaron el tabernáculo de Moisés. La característica de ese tabernáculo era que era un tabernáculo movible. Podían armarlo y desarmarlo. Con el tiempo, David se inquietó con querer hacer más prominente ese espacio donde para él y para los israelitas era un lugar de encuentro con el Señor, porque ahí estaba el cofre, el arca del pacto, ¿no? Que simbolizaba que Dios estaba allí.
Así que viene David y le propone a Dios hacerle un templo, el cual Dios le dice que sí, pero que no va a ser él, sino va a ser su hijo Salomón. Fundamentalmente el templo es una, digámoslo así, una copia del tabernáculo, solo que en grande. Pero pocos saben de que ese templo hecho por Salomón se le agregaron otros espacios que no tenía el tabernáculo de Moisés. ¿Han leído, por ejemplo, aquella historia de Hechos 2 o 3? No recuerdo. 2 creo que es. Bueno, no sé. Donde dice que iban Pedro y Juan al templo en Jerusalén, iban subiendo. Y se le aparece un cojo que les pide dinero y Pedro dice, no tengo oro ni plata. Pero lo que tengo te doy. Exactamente. ¿Dónde estaba ese? De hecho, ahí aparece el título en Hechos. Dice, el cojo de la hermosa. La hermosa era un acceso que el templo daba para los peregrinos. Y era una puerta, de hecho era una puerta muy famosa, muy elegante se dice. Bueno, el punto es de que eso es una muestra de que en el caso del tabernáculo de Moisés solo tenía un acceso. En cambio ya en el templo de Salomón y posteriormente en el templo de Herodes, pues ellos ya le pusieron otros elementos a esas construcciones, los cuales Dios no le prohibió. Dios está bien. Eso sí, ya desde ahí el Señor les empezó a pintar la rayita diciéndoles, yo no habito en templo hecho por mano de hombres. Esa es una escritura que aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por eso Jesús habla abiertamente de que él podía hacer que ese templo que sentían los judíos orgullo, hablando en los tiempos de Jesús, el templo de Herodes, que era su máxima expresión de orgullo, Jesús dijo, yo puedo hacer que ese templo se caiga. Imagínense ¿qué habrán sentido los fariseos al escuchar eso de Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús y Dios habían dicho, yo no habito en templo hecho por mano de hombres. Porque Dios iba más allá que el lugar. A pesar de eso, Dios no le prohibió ni a David ni a Salomón el hecho de hacerlo, porque era algo bueno, ¿ya? De hecho, vino la cautividad, vino Nabucodonosor, vinieron los asirios, conquistaron Israel, destruyeron el templo de Salomón, y aparece en escena aquel personaje llamado Nehemías. La labor de Nehemías fue reconstruir los muros del templo. Dios no le prohibió eso, pero la sabredad es de que ya Dios había dicho, yo no habito en templo hecho por manos de hombres. El punto es de que esos lugares habían sido diseñados ya por iniciativa de los hombres. Y por eso es que aparecen nombres como el Bet Hamildash, que era un lugar de acceso, de todos los accesos del templo que Salomón había hecho, que no era uno sino varios. Este era el que más, digámoslo así, era la puerta más grande. De ahí la puerta, habían varios accesos con menos espacio. Entonces obviamente la gente sabía que tenía que ir donde podían entrar en grupo, ¿verdad? Y este Salmo 100
cuando la gente entraba por esa puerta, cantaba el Salmo 100. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué significa Bet Hamildash? Bet Hamildash es un nombre, no tengo el significado, porque eso es pura cultura judía, no es Biblia, ¿ya? No es Biblia. Pero es un lugar de acceso. Pero es una puerta, era un espacio, ¿ya? Que pues se construyó en los días del rey Salomón en el templo que él erigió. Entonces, cuando los peregrinos entraban en esa puerta para llevar sus sacrificios, todos iban cantando el Salmo 100. Y imagínense que hubiera sido como el canto que pusieron las hermanas. Aleluya, gloria a Dios. Y todos los peregrinos iban cantando esa melodía, ese salmo. Ese sería una parte del contexto de ese salmo. Hay dos cosas que vamos a aprender hoy. Primero es el canto que el Salmo 100 nos registra, pero que el canto se enfoca en dos aspectos. Número 1, en Dios, y número 2, en el templo. ¿Ya? En el templo. Entonces no cabe duda que para el peregrino israelita que subía al templo a adorar a Dios, tenía en primer lugar al escenario donde iba, que era el templo, y en segundo lugar principalmente a quien habitaba ahí, que era Dios. Ahora, yo quiero llevarles como introducción a una historia que me encantó, porque ya nos dimos cuenta de que este salmo era utilizado cuando los israelitas subían al templo a presentar sus sacrificios, y nomás miraban, ya se acercaban a esa puerta del Bet Hamikdash, empezaban a recitar, a cantar el Salmo 100, porque sentían gozo al ver. Yo me imagino la majestuosidad del templo, porque es un templo, era un templo grande, y ustedes quieren ver cómo lo hizo Salomón, tienen que leer en Crónicas y en Reyes todo lo que Salomón invirtió, trajo todo importado, porque eso fue majestuoso lo que Salomón. Entonces, quiera o no, el israelita se sentía orgulloso. Ya, bueno, les voy a contar una historia que me parece muy interesante para entender mejor el Salmo 100. La historia es de un par de amigos que se reencuentran después de no verse bastante tiempo. Ese reencuentro pues fue muy agradable, y en la plática de ese par de personas, uno ve al otro un tanto inquieto. Entonces, en la plática, con esa confianza, el que observa la inquietud del otro su amigo, le dice: oye, ¿te preocupa algo? Te siento como que te está preocupando algo. Y entonces el amigo le dice: sí, fíjate que tengo una propiedad que quiero vender y no la logro vender. Llevo ya 2 años de intentarla vender y no se vende. Casualmente, el amigo que le pregunta sobre la inquietud era publicista. Y entonces le dijo: a ver, te voy a ayudar. Descríbeme tu casa. Y empieza a hacer la descripción de una forma despectiva.
Y aquel señor iba tomando nota. Después de que la persona que no vendía su casa habló por 20 minutos tal vez describiendo su casa y que no quería ya tenerla, sino venderla e irse a otro lugar. El señor en una hoja le da, mira, te escribí algo, tal vez esto te puede ayudar. Se despidieron y no se volvieron a ver jamás. Hasta después de unos 5 o 6 años, tal vez más adelante. La nota que escribió es la siguiente. Se la voy a leer. Escúchenla pues. Se vende una propiedad encantadora, donde los pájaros cantan al amanecer en la extensa arboleda, cortada por las aguas cristalinas de un arroyo. La casa está bañada por el sol naciente, ofreciendo la sombra pacífica de las tardes en el balcón. Si usted está interesado, llame al teléfono, y ahí estaba el número. La compro. ¿Dónde está ubicada? Años más tarde, de plano lo puso en sirviendo a tiempo el clasificado, Y yo lo porque oí. años más tarde se reencuentran. Y la pregunta obligatoria: ¿pudiste vender la casa? Entonces el amigo le dice: mira que desde que puse el clasificado, no paraban de llamarnos y de llamarnos. Entonces seguramente la habrás podido vender a un buen precio. Y entonces el señor que quería vender dijo: pues no la vendí. Me quedé con ella porque nunca la había visto desde esa perspectiva como tú la viste. Entonces, eso es el Salmo 100. Wow. El Salmo 100 es la perspectiva del judío cuando iba al templo. Vale la pena entonces preguntarle a los que nos están escuchando: ¿qué siente usted el domingo? En la mañana, en la tarde, en la noche, el martes por la noche, miércoles por la noche, los días que usted se toma el tiempo para ir al templo. ¿Qué siente usted? ¿Qué percibe usted al ir al templo? Si yo le preguntara a los israelitas de la época que se escribió el Salmo 100, ellos sentían una gran alegría, un gran gozo, un gran júbilo, una gran gratitud. Se sentían honrados de decir: vamos al templo. Iban cantando, iban con sus sacrificios, con sus ofrendas, y decían: estamos alegres porque habitamos en la tierra que el Señor nos dio por herencia, y ahora venimos ante su presencia y venimos con buen ánimo, con gozo, porque reconocemos que Jehová es nuestro Dios, que Él... Y entonces repetían. Esa era la percepción del judío cuando llegaba el Sabbat, o cuando, qué sé yo, el día que iban a una fiesta y tenían acceso al templo. Entonces, retomemos la pregunta. ¿Qué sentimos nosotros? ¿Qué siente el cristiano de este siglo XXI cuando va a la iglesia? Piense por un momento. Porque ¿qué sentía este hombre que vendió la propiedad antes que el otro, su amigo, le cambiara su percepción? Aquel hombre no miraba su casa como un tesoro, por eso lo quería vender. Él estaba pensando irse a otro lado, pero su amigo le hizo el favor de darle la perspectiva correcta que tenía que tener en cuanto a lo que su propiedad era. Él jamás había pensado y había tomado en cuenta que en su casa habían pájaros que cantaban.
Jamás se había dado cuenta de que a lo lejos se oía el correr de un riachuelo. Su amigo sí. Jamás se había dado cuenta de que por la tarde había un show espectacular del sol que pegaba en su balcón. Fue hasta que su amigo se lo escribió y se lo compartió, fue que dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué voy a vender este tesoro? ¿Por qué este tesoro lo tiene que disfrutar otro cuando yo lo puedo seguir disfrutando? El propósito del Salmo 100 para el cristiano de este tiempo es darse cuenta que es un honor, que es un privilegio y que es una gran experiencia cada vez que vamos a la casa de Dios. Entonces vamos a estudiarlo ahí punto por punto para ver cuál era el sentir del judío en la época bíblica cuando ellos iban al templo. Y piense usted, querido oyente, ¿qué siente usted cuando va al templo? Cuando es domingo y usted le dice, vamos a la iglesia. Vamos a una pausa y al regresar vamos a estudiar los 5 versículos del Salmo 100. Muchas personas están estancadas en lo espiritual y en lo financiero, porque están sembrando lo mínimo y lo más poco posible. A muchos les pesa dar para la obra de Dios, ya que esto lo ven como un desperdicio o un gasto. Pero si como iglesia queremos ser bendecidos, necesitamos elevar a otro nivel más alto nuestra siembra. Los creyentes quieren ver una iglesia grande, avivada, llena de milagros, de almas, pero hacen lo mínimo al orar, al ayunar, al leer la palabra, al evangelizar. No podemos ver un gran avivamiento si no estamos dispuestos a pagar el precio. Necesitamos mucha oración, necesitamos mucha búsqueda. Y es bien importante entender que nuestras finanzas no mejorarán si nuestras siembras económicas no mejoran. Este es un principio de la ley de la siembra y la cosecha. Su siembra determinará la cosecha. La buena semilla siempre fructificará, por eso siembra. Gracias por estar acompañándonos en este episodio 15. Hoy estamos estudiando el Salmo 100. Les lancé una pregunta y yo quisiera ahora aquí a mis hermanas preguntarle, ¿será que todos los cristianos tenemos la correcta perspectiva al ir a la iglesia? ¿Qué piensan ustedes? No. Si tú dices que no, ¿qué crees tú que se está fallando? El amor a Dios, el deseo ese de buscar al Señor, creo que ha ido mermando mucho, ¿verdad? En nuestra sociedad es solo pensar en el presente, en la comida, en la casa, no pensamos en adorar al Señor de todo corazón. Sí, se muestra un interés más grande por otras cosas que por ir a la casa de Dios. Y a veces vamos a la iglesia solo a la congregación, solo por cumplir, ¿verdad? Como decía nuestro pastor una vez, ustedes vienen al servicio temprano para tener todo el día libre, o sea, salir de, como decimos, llenar del paso. Llenar el requisito. El requisito. Uh-huh. Para el judío del Salmo 100 no tenía esa perspectiva. Al contrario, hacían toda su agenda pensando en el templo. ¿Ya? A ver, ¿qué dice Esther? ¿Cuál es su percepción al escuchar la historia y qué viene? ¿Será que los cristianos de este tiempo, habrán sus excepciones, pero qué necesita corregir el cristiano de este tiempo en cuanto a su ida a la iglesia, al templo? Yo creo que hay 2 escenarios. Un escenario antes de la pandemia, después de la pandemia, porque después, cuando estábamos en plena pandemia, todo era a través de la tecnología, Zoom, las transmisiones, y creo que la gente se acomodó a eso. Entonces es más cómodo quedarme en la casa y ver el servicio que ir al templo.
¿verdad? Entonces creo que eso, necesitamos tener una mejor relación con el Señor. Y cuando hacemos eso, porque uno cuando si usted nos pregunta qué sienten ustedes cuando van al templo, alegría, gozo, gratitud, ¿verdad? Porque es un día especial para alabar al Señor. Y estamos en nuestra casa. Entonces, creo que es eso. Hay mucho enfriamiento, mucho acomodamiento en este último tiempo. Gracias, Esther. Yo recuerdo en algún momento en mi adolescencia que no me gustaba ir al templo. A mí me llevaban a la fuerza al templo. Porque yo estaba en algún momento, me involucré en el deporte, ¿ya? Y casualmente los partidos eran los fines de semana, ¿ya? Entonces llegué a un momento en que yo prefería pues el estar en ese esparcimiento, ir a marcar goles, que ir al templo. Gracias a mis padres, que fueron muy exigentes, disciplinados conmigo, no me abandonaron y fueron, no, vas, si querés, después puedes ir. Aún así iba, pero como ya lo dijo Evelyn, solo iba para marcar el requisito, mas no me deleitaba. Recuerdo que en esa época estaba todavía la transición generacional y quienes dirigían los cultos eran más las personas mayores. Yo estaba yo oía los cultos en mi iglesia solo con órgano. Yo sé que es adorar a Dios con eso. Y yo siempre cuestioné eso. Qué aburrido, decía. Imagínense los conceptos. Ahora que yo ya en la gracia del Señor he estudiado la Biblia, estaba errado en todos los conceptos. Errado porque el peor error que uno puede cometer es querer sentirse bien al ir a la iglesia, cuando uno va a buscar a Dios y agradar a Dios. Pero la mayoría lo busca pensando en agradarse a sí mismo. Entonces salimos con la idea, ay, qué aburrido estuvo el culto, qué aburrido estuvo la alabanza, o hoy sí le faltó al pastor orar poquito porque nos durmió, qué sé yo, tantas ideas y pensamientos. Entonces es la mentalidad con que nos acercamos. Y entonces cuando yo estudio el Salmo 100 me doy cuenta que desde niños adiestraban a las generaciones que el encuentro más importante en la vida era cuando iban al templo. ¿Ya? Entonces veamos algunas cosas que vamos a aprender del Salmo 100. Usted dijo algo interesante, ¿verdad? Que usted no quería ir, pero sus papás le decían, vamos. Hace poco leí algo respecto a que dice, es que mamá, hoy no quiero ir a la iglesia. Bueno, pero vas a irles. No porque no tengo ganas, pues vas a ir porque entonces Dios va a ver el esfuerzo que, aunque no querrás ir, estás siguiendo. O sea, sí es importante cómo los padres debemos infundir eso en nuestros niños, ¿verdad? Asistir a la iglesia. Principio, consejo de sabiduría, instruye al niño. No dice al adolescente, no dice al joven, ni mucho menos al adulto. Dice al niño en su camino, ¿ya? Es decir, ahí la clave es que la niñez es el momento perfecto para desarrollar fundamento. Prácticamente aquel que no desarrolla buen fundamento en el niño, es casi imposible que de adolescente a joven logre establecer un código de conducta correcto, ¿ya? Y lo otro es, cuando fuere viejo no se apartará. Significa que tenemos que enfrentarnos a decisiones. El hecho de que, ojo, porque hay muchos padres que se confunden, mire, yo toda la vida llevé a mi hijo desde pequeño, pero solo creció, se fue al mundo y ya no regresó. Salomón no está diciendo y está garantizando que
lo instruyas de niño y nunca se va a apartar. Eso es una decisión de cada uno, de cada persona. Lo que sí es que lleva ventaja cuando uno de niño lo instruye, ¿ya? Porque uno ya trae un fundamento, trae una pequeña luz, pero la trae. En comparación del que no tiene, tiene más posibilidades del que trae. Bueno, Es algo así como cuando los enviamos a estudiar, ¿verdad? Que no tienen ganas de levantarse porque hay que levantarse temprano. No, vas a estudiar. Entonces, el aprendizaje que reciben desde niños que empiezan a leer, a escribir, eso les queda para toda la vida, ¿verdad? Eso mismo es cuando los llevamos al templo, algo queda en su corazón. notemos cuál era la experiencia del judío en el Salmo. Miremos la experiencia. Evelyn, segunda palabra del primer verso, ¿cuál era la experiencia? Alegres. Alegría. Para el judío, ir al templo era una experiencia de alegría. ¿Y para usted? ¿Usted se pone alegre cuando dice, vamos al templo? Porque seamos honestos, si no tenemos esa experiencia, ya empezamos mal el asunto. Ujú. La segunda experiencia está en la última palabra, Esther, del versículo 2, primera frase. Con alegría. Otra vez aparece la alegría. O sea, no es casualidad que todo lo que hacían los israelitas cuando iban al templo, primera frase habla del canto, segunda frase habla del servicio. Sea que cantar o no sea cantar u otra actividad, dentro del templo lo que el israelita experimentaba era alegría. Ujú. O sea, ¿cuál debería de ser en nuestros tiempos la experiencia de ir al templo, hermanas? ¿Qué debería de experimentar la persona, el cristiano? Alegría. Pues elemental. Hermano, yo no experimento en alegría. Entonces usted no está yendo con la motivación correcta. Debe de revisar y debe de estudiar bien el Salmo 100 y por eso lo estamos haciendo. Hay otra palabra en la parte final, Esther, del verso 2, segunda frase. Regocijo. Regocijo, que viene siendo un sinónimo de alegría. Y aquí aparece otra actividad, dice, venid ante su presencia con regocijo. Aquí habla de una acción voluntaria. Venid ante su presencia con regocijo. Yo no digo que no hay que obligar a las personas. A mí en una pequeña época de mi vida me obligaron. Así, literalmente, obligado, condicionado. ¿Ah? Ya le pedí perdón a Dios cuando lo entendí. Eso fue años después. ¿Ya? Cumplí el requisito, pero no experimentaba alegría en estar en el templo. ¿Saben qué experimentaba? Desesperación. Porque yo quería que terminara el culto rápido. ¿Para qué? Para ir al campo, para ir a mis juegos. Sus goles. ¿Ya? Pero, bueno, yo admito que estaba equivocado, errado totalmente, y eso me llevó un momento de pedirle perdón al Señor. Hermano Carlos iba con el deseo de decir, hermanos, buenos días, bienvenidos al servicio. Ya, que les vaya muy bien. Ah, qué bueno, ¿verdad? Iba dispuesta a que finalizara. Pero díganme, yo no experimentaba esa triple alegría que el Salmo 100 está expresándonos. Es cierto, porque es 3. Son 3 veces. Ujú. Y aquellos un poquito más dados a las simbologías, ¿ya? 3: espíritu, alma y cuerpo. Alegría en el cuerpo, alegría en En el todo alma y tu ser. alegría. Ujú. Exactamente. Bueno, pero no estamos en ese rol. Bien. Vamos ahora el verso 3, Evelyn.
es el motivo de la alegría, porque aquí nos vamos a dar el revés, porque estamos expresándonos que la experiencia del israelita era, al ir al templo, era la alegría, pero aquí viene algo que es bien clave de la alegría. Reconocer que Jehová es Dios. Aquí tenemos que entender que lo más importante del templo no es el lugar. Lo más importante del templo era quién habitaba en el templo. Para el judío, porque en el contexto que se escribió este salmo, todavía utilizaban el arca del pacto. Recuérdense que el arca del pacto un día se perdió. De hecho, nadie sabe dónde está. ¿Ya? Alguien dijo por ahí, Dios hizo que se perdieran, porque si no, ya la estuvieran adorando, ¿verdad? Bueno, no estamos hablando de eso. El punto es que todavía el arca era el utensilio donde símbolo, bueno, para nosotros lo entendemos porque ya nos lo explicaron, pero para ellos era literalmente, ahí está Dios, ahí está el cofre, ahí está Dios. Entonces, el Salmo nos está diciendo, cuidado, el lugar es importante, pero mucho más, muchísimo más, es quién está en ese lugar. Y usa una palabra muy importante, reconocer. Ese es un acto, la palabra reconocer es una palabra que nos lleva a tener un acto de aceptación. Porque eso está muy vinculado con la fe. ¿Ya? Hoy, por ejemplo, nosotros en nuestros templos no usamos imágenes. Y si por ahí aparece un cuadro, es simplemente para ilustrar. Porque habrá alguna iglesia que utilice algún texto y antes se usaban muchos. Yo recuerdo que, inclusive a la iglesia donde yo asistía, ahí al final del púlpito estaban ríos de agua viva y ilustraban, pintaban el cuadro ese, y hay muchísimos más, porque a veces me tocaba que acompañara a mi papá cuando lo invitaban a predicar, y yo conocí varias iglesias, y ahí iba el hijo menor de don Carlos a acompañar a su papá, entonces yo miraba esos cuadros. Bueno, el punto es que al final no es lo que compone el templo, lo que hace glorioso, grandioso la experiencia de ir al templo. Pongámonos en el contexto de la ceremonia judía. Recuérdense que los judíos hacían sacrificios, para eso eran los atrios, es un lugar especial. Y qué decir ya del lugar santo, del lugar santísimo, que también Salomón trató de respetar esos espacios. Bueno, era toda una experiencia, solo imagínense ver un sacrificio, ¿verdad? Y toda la parte ceremonial. Imagínense ustedes las vestimentas coloridas de los sacerdotes, eso ha haber sido algo atractivamente, visualmente muy atractivo. Entonces, pero el salmista nos dice, eso no es lo más grande es Dios, y tienen que reconocerlo, tienen que aceptarlo. Por eso reconocer, acepten, dice el texto, que Jehová es Dios. Y aquí hay un elemento muy importante, aquel que no hace de Dios su Señor, no puede tener esa experiencia. Solo aquel que acepta y hace a Jehová su Señor y su Dios es que va a poder llegar a esa experiencia de júbilo, alegría y gozo cuando va a un lugar dedicado a la adoración al Señor. Por eso es de que a veces el inconverso no se siente cómodo en nuestras reuniones. Y no tanto por el ambiente, no tanto por el sonido, por los colores, por el programa.
es por una razón. Él todavía no ha reconocido que Jehová es Dios. Y el texto nos dice que aquellos que reconocen que Jehová es Dios, ya tienen la posibilidad de experimentar júbilo, alegría y gozo al estar en el lugar, en este caso en el templo. Solo para cerrar el verso 3, dice, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aquí hay dos cosas. La razón de reconocer que Jehová es nuestro Dios pasa, número uno, reconociendo que Él es nuestro creador. Pero no se queda solo con el reconocimiento de que Dios es nuestro creador, sino que ahora somos parte de su pueblo, porque cita el verso 4, pueblo suyo somos, 3, pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Entonces noten esa relación que que hace un zoom, que empieza primero con un reconocimiento, después con una aceptación que Él es nuestro creador, hasta llevarnos al pleno acercamiento de que somos de Él, que somos su pueblo y somos sus ovejas. Entonces, esta es la experiencia que vamos a ir relatando. Nos vamos a una pausa y al retornar el final del Salmo 100. ¿Sabía usted que un sembrador en la agricultura no siembra una vez cada 10 años? Esto es porque hay otro principio dentro de la ley de la siembra y la cosecha, que es que una siembra continua mantiene las bendiciones continuas. Así es, querido oyente, para cosechar cada 3 meses o cada año, tal como se lo dijimos, un sembrador no siembra una vez cada 10 años para cosechar cada 3 meses o cada año. El sembrador que hace su siembra cada 3 meses es para cosechar cada 3 meses. El que siembra cada año va a cosechar cada año. Así funciona esta ley. Como sembradores en el reino de Dios, debemos entender este principio. Si usted desea las bendiciones continuas, su siembra debe ser continua. Cuando usted deja de sembrar por un tiempo o por una temporada, su cosecha se verá interrumpida por esa temporada que no sembró. ¡Ánimo! Y recuerde que La buena semilla siempre fructificará, por eso siembra. Vamos a la segunda parte de este discipulado. Entonces, ¿cuál era la experiencia del que buscaba en la época del pueblo de Israel en el templo? Sentían alegría, regocijo. Ahora, su alegría no solo venía de estar en el templo, sino porque ellos sabían de que ahí habitaba y estaba Dios, y que Dios era no solo su creador, sino era el pastor que dirigía al rebaño y que ellos pertenecían al rebaño. ¿Saben en una sola palabra cómo podemos hacer referencia a esto que acabamos de decir? Identidad. Si usted quiere disfrutar de estar en el templo, las veces que usted va al templo, usted tiene que afinar su identidad. Si usted no afina su identidad, usted se va a sentir extraño. ¿Les ha pasado a ustedes dos, hermanas, que cuando ustedes se sienten extrañas en un lugar, no quieren estar en ese lugar? ¿Ya? Yo recuerdo algunas ocasiones donde me han invitado a alguna celebración y donde la mayoría no son cristianos, pues vamos por educación, se dice, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando empiezan sus formas de celebración, unos dicen, ¿y qué estoy haciendo aquí, verdad? Porque uno no comparte las formas de celebración. Entonces, ¿qué hace uno? Se va. Ya se van, nos dicen, ¿verdad? Pero si no ha empezado, dice, ¿ya?
es que no nos sentimos bien. Pero ahora hagamos, démosle la vuelta y metámoslo, que así se sienten muchos en el templo del Señor. Se sienten extraños, desesperados. Ya va a terminar, ya va a terminar, ya va a terminar. Ahora, eso sucede en esa persona porque a esa persona le falta identidad. No ha entendido, no ha reconocido quién es Dios en él. La clave de disfrutar de la casa del Señor es tener mi identidad bien fundamentada en el Señor. Luego el Salmo, a partir del verso 5, nos lleva a un enfoque. Ya vimos al enfoque correcto, la experiencia correcta, que es alegría, el motivo de nuestra alegría, Dios, y que nosotros le pertenecemos a Él. Pero ahora el Salmo, a partir del verso 4, nos va a citar por lo menos, déjeme ver, tres razones que más que tener una experiencia, sino, yo quiero aclarar algo acá, porque he utilizado mucho esa palabra, experiencia. Sí, el estar en comunión con Dios es una experiencia, pero hay que también que tomar en cuenta que yo debo ir con una actitud, ¿ya? El buscar a Dios en el templo es lo que Dios me da, pero también lo que yo doy. A eso se le llama una relación, ¿ya? Es decir, que al templo no solo voy a recibir, al templo yo voy a dar. ¿Qué recibían los israelitas cuando iban al templo? Alegría, regocijo. Eso ya era una bendición, sobre todo en un contexto de guerra. Israel vivía hasta hoy en día vive en un contexto de guerra, de amenaza de guerra. Y pues en esos dorados tiempos, un poco de júbilo, de alegría, era algo que era una bendición para ellos. Pero también el israelita sabía que no solo era de tener una experiencia en el templo, sino había que hacer algo. Y el verso 5 nos habla de tres cosas. Esther, número 1. Porque Jehová es bueno. Verso 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Un requisito indispensable para esa experiencia era la gratitud. La gratitud. Si usted quiere mejorar sus encuentros con Dios en el templo, necesita ir con gratitud. Si nuestro encuentro con Dios carece de gratitud, muy difícil es que usted vaya a tener reconocimiento y la experiencia del júbilo y la alegría. Por eso el Salmo dice, acción de gracias. Y note, entrad por sus puertas. Esa acción de gratitud no es posterior a entrar, es antes de entrar. Y creo que esa es una gran lección para los que vamos semana a semana al templo. ¿Es esa la actitud la cual vamos al templo? La verdad, yo tengo que decirles que muchas veces fallamos. Yo les hablé de mi experiencia en mi niñez, en mi adolescencia. Yo no iba, pero era un niño. Pero de grande hemos aceptado también que cometemos errores por ejemplo, errores hasta de salir peleando. A veces existen dentro de las familias diferencias antes de ir al templo. Entonces, en vez de ir con gratitud, vamos con una emoción negativa. Y entonces eso incide para que nuestra experiencia en el templo no sea grata. Entonces, ojo, primer elemento y primera actitud para tener una
grata experiencia en el templo, debo de ir con gratitud. Vamos al segundo elemento, Esther, final del verso 4, o en tercera frase del verso 4, perdón. Alabadle, bendecid su nombre. ¿O es la segunda? Es Por la- sus ese- atrios con alabanza. Repite otra vez. Por sus atrios con alabanza. No solo debe de haber acción de gracias, sino antes de entrar, porque recuérdese que está, mire, el salmo es bien específico. En las puertas ni estás adentro ni estás afuera. Ujú. En los atrios ya entraste. No estás hasta la cocina, pero tampoco estás afuera. Estás entrando. Y ya entrando debe de haber alabanza. Es decir que el israelita no esperaba que lo motivaran para alabar. Él ya iba motivado y ya iba con una alabanza para el Señor. Cosa que en nuestros cultos en este tiempo, pues no todos fluyen de esa manera. Hay una expresión muy tradicional en el léxico cristiano evangélico, y es: vamos a ver cómo está el culto hoy. ¿Cierto? Levanten la mano. ¿Quién lo ha dicho? Ay, hoy un montón de manos levantadas. O sea, más de alguna vez se nos ha salido. ¿Ya? Porque esperamos que quienes participan del culto cristiano sean los que nos motiven a nosotros a la dinámica del culto, cosa que es un concepto totalmente equivocado. El disfrutar de la comunión con Dios en el templo no tiene que ver con el programa del templo, no tiene que ver con las personas que dirigen el programa, tiene que ver con mi actitud, que desde que yo estoy entrando, no solo entro con gratitud, sino ya entro con una alabanza al Señor. Si nosotros vamos corrigiendo eso en nuestra búsqueda en el templo a Dios, se va a convertir en una hermosa experiencia cada vez que vayamos al templo. Amén. Pero tenemos que reflexionar si eso es lo que hacemos. Y la última actitud es el final del verso 4. Alabadle, bendecid su nombre. Note la palabra bendecir. Bendecir es buen decir o decir bien. Decir bien. Significa que voy a entrar no solo con una alabanza al Señor, no solo con una gratitud, sino voy a estar hablando cosas buenas. Y aquí hay mucho que aprender, hermanos, porque créame que hay tantos testimonios y experiencias que desde el parqueo mismo ya existen diferencias. Cuando los servidores dicen, parquéese un poquito más, ya se va el buen decir y empieza el mal decir. Ay, gracias a Dios que yo no tengo carro, dirá usted. ¿Qué tal cuando le dice al servidor, siéntese acá? Y uno quiere sentarse allá. O que le dicen córrase. O córrase. Entonces, la experiencia del israelita era siempre en el templo un buen decir para Dios. Pero la pregunta vuelve a estar en la mesa. ¿Es esa la experiencia y la actitud de los cristianos evangélicos en este tiempo cuando van al templo? Pues cada uno tiene que hacer su evaluación. Cerramos entonces ahora con las razones. Vuelve el salmista a darnos razones por las cuales tenemos que ir al templo, regocijarnos en el templo y tener buenas actitudes. Versículo 5. Porque Jehová es bueno. Ahí hay otra razón. Aparte de que Él es nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro Pastor, Dios es bueno.
la bondad de Dios merece lo mejor. La segunda razón, Para siempre es su misericordia. la misericordia de Dios. ¿Por qué usted debería de ir a buscar a Dios en el templo? Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Ya sabe que misericordia es que no le dan lo que usted merece. No me dan lo que yo merezco. ¿Qué merecemos? No merecemos la bondad de Dios. ¿Pero por qué la tenemos? Por su misericordia. ¿Y qué más tenemos? Y su verdad por todas las generaciones. Esto es clave. Esto es clave. Hace el lunes. ¿Cuándo fue el lunes? ¿Qué fecha fue el lunes? Lunes fue 15. 15 de abril. Mi abuelita cumplió 99 años. Ella vive en los Estados Unidos. Con ella entró el Evangelio en mi familia. De ahí para atrás el Evangelio no se había presentado. Ella fue la persona que le abrió su corazón al Señor. Y de ahí su verdad ha sido por las generaciones en los Santizo. No sé si me explico. Ujú. Ella llevó a mi papá a A la iglesia. la iglesia, al templo. Le enseñó el Evangelio. Mi papá lo ha hecho con sus hijos. Y sus hijos, ahora nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Con los nietos. Eso es esa última frase. Por todas las generaciones. ¿Qué es esa verdad que está hablando? La hermosa experiencia de buscar a Dios en su templo. Eso no debe ser mi experiencia únicamente. Debería de ser la experiencia de tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, hasta todas tus generaciones. Entonces, eso es un cierre espectacular. Que esa experiencia de buscar a Dios no solo se quede con una persona, sino fluya de generación en generación. Eso es el Salmo 100. Wow. Vamos a ir a un pequeño corte y las conclusiones después de esta. Un simpatizante del Evangelio responde al llamado, tal vez, otro día. Un discípulo de Cristo responde al llamado, heme aquí, envíame a mí. Sigamos escuchando el discipulado. Bueno, este fin de semana tenemos un encuentro con Dios en el templo. No sé si usted va el sábado, el domingo por la mañana, en la tarde o en la noche, pero ojalá que este salmo lo haya puesto a pensar cómo usted está buscando a Dios en el templo. Así que le animamos a regocijarse, a cambiar la apreciación de su búsqueda en el templo. No olvide el ejemplo primero que le puse, de aquel hombre que no apreciaba su casa, pero que alguien más le dio la perspectiva correcta que todavía él no había apreciado. Hoy hemos apreciado la perspectiva correcta de la experiencia de los hijos de Israel en el templo. Nosotros buscamos a Dios en el templo, pero ¿cuál es nuestra experiencia? Usted necesita sacar sus conclusiones, pero acá nuestras hermanas darán sus puntos a continuación. Bueno, debemos sentirnos hijos de Dios, teniendo nuestra identidad muy clara para estar gozosos en todo nuestro ser, reconociendo a Dios como nuestro creador. Identidad es un elemento importante que necesitamos para que el buscar a Dios en el templo sea una hermosa experiencia. Siguiente. Relación con Dios, estrecha relación con Dios, para que podamos experimentar que Él es bueno, su misericordia nos rodea y transmitir esa bendición de generación a generación.
Excelente, ahí están entonces estas dos conclusiones, usted tiene la suya, gracias por habernos escuchado y le invitamos al episodio 16 la próxima semana, un salmo fabuloso, extraordinario, diría yo, uno, si no es que el más leído, el Salmo 23 para el episodio 16. Que Dios les bendiga, esto fue El Discipulado. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.